para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Un mensaje para las multitudes. El versículo audio que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 7, nos decía: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El discurso maestro de Jesucristo, página 27. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados oyentes, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a estudiar el día domingo de la lección de esta semana, cuyo título es Llamados a ser una bendición. La pregunta A nos dice: ¿cuál ha sido siempre el plan de Dios para el pequeño número que lo acepta? La respuesta está en el título. Dios desea que sus hijos sean una bendición. Y en el versículo de Miqueas capítulo 5, versículo 7, compara la influencia de sus hijos con el efecto que tiene la lluvia sobre la hierba. Nos dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Eterno, como la lluvia sobre la hierba, que no espera varón ni aguarda a los hombres. Entonces, si nosotros pensamos, ¿qué efecto tiene la lluvia sobre los vegetales? Los hidrata, disuelve los nutrientes de forma uniforme en el suelo para su crecimiento. Además, tiene la temperatura óptima para los cultivos. Es decir, esta lluvia se traduce en vida. Por el contrario, si imaginamos una sequía, ¿verdad?, donde existe carencia de lluvia, notamos cómo estas plantas, cómo estos vegetales mueren, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios para su pueblo es que en este mundo árido por causa del pecado, ellos puedan ser frescura, puedan ser vida, puedan calmar la sed de las personas que perecen por falta del conocimiento del Señor. La nota nos dice que inicialmente este plan, ¿verdad?, o este propósito de Dios para el mundo estaba concentrado en una nación. Esta nación era el pueblo hebreo. Nos dice: Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, y para esto debía revelar a Dios ante los hombres. Además, me gustaría leer con ustedes Palabras de vida del Gran Maestro, la página 228, que nos dice así: el propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, el Señor no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre.
La pregunta B, en su primera parte, nos dice cómo describió Cristo la forma en que la nación hebrea fracasó al respecto. En Lucas 20, 9 al 18, Jesús relata una parábola de un hombre que plantó una viña, la arrendó a labradores, se ausentó y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto, pero lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro siervo que también volvió herido y afrentado y con las manos vacías. Luego a un tercer siervo, a quien también echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: enviaré a mi hijo amado, quizá le respeten. Pero al verlo los labradores deliberaron entre sí y dijeron: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. En esta parábola, y según la simbología que Jesús utiliza, el señor de la viña es Dios. La viña representa la nación judía y en este caso, ¿verdad? Los labradores debían devolver al dueño una proporción de los frutos de la viña. ¿Qué simbolizaba esto? Que el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese con toda la luz y los privilegios que tenían. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los labradores mataban sucesivamente a los siervos que el Señor les enviaba en busca de fruto. Los judíos, en este caso, habían dado muerte de forma sucesiva a los profetas a quienes Dios les había enviado para llamarlos al arrepentimiento. Y el hijo, el heredero, ¿verdad?, del cual se habla allí, era Jesús mismo. En el amado Hijo a quien el Señor de la viña envía finalmente a sus desobedientes siervos, a quienes ellos prenden y matan, los sacerdotes y gobernantes veían justamente el cuadro de Jesús y la suerte inminente que le esperaba y que ellos mismos estaban maquinando. Recordemos que Jesús señala cómo la nación hebrea ha fracasado en cumplir su propósito y ha rechazado tanto a profetas como al Hijo en Mateo 23:37. Este es otro verso. Y Jesús dice allí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, vemos que la nación hebrea fracasó en cuanto al propósito que Dios le había dejado. Tenía que ser la luz y la bendición para las naciones circundantes y sin embargo despreciaron el ser diferentes, se amalgamaron con las naciones, compartieron sus prácticas, se dieron en casamiento y así terminaron adorando a otros dioses, rechazando también al Hijo de Dios. ¿Cómo es esto una advertencia para nosotros? Que es la segunda parte de la pregunta B. La nota nos dice: debemos tener cuidado de no sufrir el mismo destino que el antiguo Israel. La historia de su desobediencia y caída ha sido registrada para nuestra enseñanza a fin de que evitemos hacer lo que ellos hicieron. Recordemos 1 Corintios 10:11 nos dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. La sierva del Señor, en Consejos para la Iglesia, la página 121, hace el siguiente apelo, con el que me gustaría cerrar este tópico. Hermanos y hermanas, que habéis aseverado durante largo tiempo creer la verdad, os pregunto individualmente: ¿han estado vuestras prácticas en armonía con la luz, los privilegios y las oportunidades que os concedió el cielo? Es cierto que Israel fracasó como nación en cumplir el objetivo de Dios, pero no obstante Dios tuvo en todas las épocas personas fieles que cumplieron este rol. Por ejemplo, Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto, Daniel en la corte de Babilonia. Y hoy en día, nosotros somos llamados a ser una bendición, como nos decía el subtítulo del día domingo. ¿Cómo podemos ser una bendición, tú y yo? Bueno, Cristo nos enseña cómo hacerlo. Leamos Consejo para los Maestros, página 307. Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por la oración.
A fin de ser una bendición para los hombres, debía estar en comunión con Dios, rogando por energía, perseverancia y firmeza. Así demostró a sus discípulos dónde se hallaba su fuerza. Sin esta comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir. Porque nos dice Juan 15:5 que Jesús es la vid y nosotros las ramas. Si permanecemos en Él, llevamos fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿Jesús era una bendición para las personas con las que trataba? Sí lo era. ¿Y tú quieres ser un hombre, una mujer de bendición? Yo creo que sí. Entonces debes ser un hombre, una mujer de oración y de comunión con Dios, así como lo hacía nuestro Salvador. Estemos comunicados con el cielo y entonces seremos cumplidores del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Lunes. Características de los elegidos. Pregunta A. ¿Qué deberíamos aprender sobre las artimañas específicas que engañaron especialmente al antiguo Israel? En Proverbios 29:23 nos dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Vamos a destacar 3 aspectos importantes de la nota. Primero, Satanás intentó destruir a Israel por medio de la idolatría, en primer lugar. Segundo lugar, el cautiverio babilónico curó la idolatría de Israel. Y entonces el pueblo empezó a guardar la ley de Dios, pero no por amor, sino para alcanzar la grandeza nacional. Tercer punto. Este orgullo nacional o nacionalista los llevó a apartarse de las demás naciones y no cumplieron el propósito para el que fueron establecidos, el cual fue la evangelización del mundo. Segunda pregunta. Describe la humildad y solemnidad de espíritu necesarias para aceptar el llamado de Dios. En Mateo 11:28 al 30, texto muy conocido, la invitación de Cristo para cada uno de nosotros. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Y lleven mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vamos a considerar algunos aspectos de la nota. Los jefes judíos se consideraban demasiado sabios para necesitar de instrucción y demasiado justos para necesitar salvación. Fue por eso que rechazaron a Jesús, pues no sentían necesidad de nada. Estaban llenos, completos en su suficiencia propia. Cristo se caracterizó por ser manso y humilde de corazón, y para acercarnos a Él, necesariamente debemos despojarnos de todo orgullo y con sencillez acudir con ruegos para ser rescatados y ser transformados en instrumentos que lleven el conocimiento de Jesús a todas las almas necesitadas. Muy feliz sábado. Vamos a estudiar el tópico 3, perteneciente al día martes, 30 de marzo. La pregunta nos dice: ¿cuál es el propósito de los hijos de Dios en esta tierra? ¿Y dónde debemos empezar a cumplirlo? El propósito de Dios con sus hijos es que iluminen el mundo. Nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que despejemos las tinieblas al poner la luz del Evangelio de Cristo en lo más alto.
¿Y dónde debemos empezar a cumplirlo? El trabajo debemos comenzarlo donde estemos, empezando por nuestras familias, amigos, todo quien nos rodea. Nos ven, nos conocen, saben cómo somos, porque nosotros les demostramos quiénes somos. Así como pueden conocer nuestros defectos, también pueden conocer nuestras virtudes. Virtudes que estén al servicio de Dios y de esa manera reflejen la gloria del Señor. Debemos iluminar a las personas con el amor perfecto que Dios nos da. De esa manera compartimos, sencilla, práctica y sumamente sincera, porque es algo que nosotros vivimos con Dios. Entonces, podemos compartir esto a las personas, compartir la relación que tenemos con Dios. Debemos hacer fiel y diligentemente la obra que está más cerca y será sentir hasta en las partes más lejanas de la tierra. La pregunta B nos dice, ¿qué debería inquietarnos al punto de reexaminar nuestros motivos y prioridades en la vida? Cuando algo bueno nos sucede en la vida, nos gusta compartirlo con las personas. Un pensamiento, un sentimiento, un logro. Nos gusta realmente compartir esa alegría. Cuando uno está caminando junto a Dios, también lo siente, porque es una alegría, es un gozo, es una paz tan grande que uno recibe de Dios que quiere compartir a las personas. Cuando estamos caminando junto a Dios, es difícil no compartir el Evangelio. Es difícil que no sea nuestra prioridad anunciarlo, pero cuando nos alejamos un poco de la senda del Espíritu Santo, nuestras prioridades cambian. Empezamos a vernos a nosotros mismos, a desear que las personas nos alaben por nuestros logros, y empezamos una vida carnal dedicada al yo. Nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 18, y que anunciaremos el Evangelio a los que están más allá de ustedes, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo es aprobado, sino aquel a quien Dios alaba. Si trabajamos solamente en nosotros y para nosotros, no hay alabanza alguna más allá de los hombres, pero si trabajamos conforme al Espíritu Santo, vamos a recibir la alabanza de Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 57 nos dice, en lugar de seguir ensanchándonos y erigiendo más edificios, donde nuestras instituciones ya están establecidas, deberíamos poner freno a nuestros deseos, que los recursos y los obreros se esparzan para representar la verdad y dar el mensaje de amonestación en regiones de ultramar. La página 58 nos dice, mientras habéis estado dándole gusto a vuestra propia inclinación en la apropiación de dinero, el dinero de Dios, por el cual tendréis que dar cuenta. La obra misionera ha sido impedida y atada por falta de recursos y de obreros para colocar el estandarte de la verdad en lugares donde la gente nunca ha escuchado el mensaje de amonestación. ¿Quiénes dejarán las placenteras casas y los queridos vínculos de parentesco para llevar la preciosa luz de la verdad a tierras lejanas? Tenemos muchas formas de ayudar y tenemos que orar para que el mensaje se siga esparciendo. No tenemos que permitir que el yo gobierne nuestras vidas, que el orgullo, el sentimentalismo y dedicarnos a buscar más de Dios, con sincera humildad, examinarnos a nosotros mismos para poder llevar este mensaje de amor a muchos dolientes. Sigamos estudiando esta hermosa lección, hermanos, y meditemos en cómo están nuestras vidas. Y en caso de que necesitemos una transformación, pidámosla al Señor, que amorosamente está dispuesto a ayudarnos. Que tengan un muy feliz sábado. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Un privilegio poder estar en esta oportunidad para compartir una porción de las Santas Escrituras a través del estudio de la Escuela Sabática. Vamos a considerar el tema El secreto del poder. La consigna A nos dice así. Explica el significado de la visión dada al profeta Zacarías, ilustrando la obra de Dios en esta tierra. Vamos entonces a considerar lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 3. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Vamos a entender entonces qué es un candelabro
Bueno, se llama candelabro a un candelero con varias ramas destinado a soportar velas, que también tienen como objetivo iluminar un espacio, iluminar un ambiente. Imaginemos un rey que saca un candelero de oro. En los tiempos antiguos, solo las personas pudientes tenían un candelero de oro. El objetivo principal del candelero era iluminar los espacios principales, pero también por su belleza y diseño eran utilizados como un valioso objeto de decoración y estatus. Tal vez poco podemos comprender el privilegio que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nos da al ponernos como luminares en este mundo de tinieblas y ser apreciados por todo el universo. Consideremos lo que nos dice entonces la consigna y vamos a representar o explicar el significado de cada uno de los datos que nos da el versículo. Los olivos entonces representan la palabra de Dios, el aceite representa el Espíritu Santo, los conductos, los fieles que se consagran cada día, el candelero representa la iglesia y por supuesto la luz que se emite es el Evangelio de Cristo. Entonces, si nosotros consideramos, el Señor nos delega una obra importante, que es la divulgación de las verdades salvadoras del Evangelio, ya que es el medio ordenado por Dios para detener la marea de corrupción. Es el medio que Él emplea para restaurar su imagen moral en los seres humanos. Es un remedio para la desorganización universal. Tenemos preciosa luz que nos es dado en las Santas Escrituras, tanto la luz dada en los tiempos antiguos como la que resplandece para nosotros en la actualidad y también hasta el futuro. Todo esto revelado ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Y todo esto se ha puesto a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que podamos nosotros manifestar el genuino cristianismo de manera individual. Y también debemos ser ejemplos del poder salvador de parte de Jesús en nuestras vidas. Todo esto son los instrumentos que el Señor utiliza para el cumplimiento de su gran propósito para esta humanidad. Entonces, necesitamos brillar de forma continua y también nuestra luz debe ser una luz resplandeciente. Qué hermoso entonces es como el Señor utiliza a sus hijos para poder llevar a este mundo de tinieblas la esperanza. Vamos a considerar cuál es la batería energizante para la tarea de iluminar el mundo. Bueno, Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice así: entonces respondió, esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Todopoderoso. Entonces, no son nuestras palabras, no son nuestros sermones, esto no basta para realizar la obra de Dios. No es el poder humano, no es la fuerza humana, es solamente el poder del Espíritu Santo lo que nos capacita para iluminar al mundo. A menos que alcancemos a la gente a través de Dios, nunca lo lograremos. Apreciados hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros realmente experimentar este poder. No es más para nosotros un secreto, como dice el título del estudio, el secreto del poder. No es más un secreto. Ahora conocemos porque el Señor nos lo ha revelado a través de su santa palabra. Esto es lo que el Señor desea que seamos. Que el Señor pueda cumplir este propósito en nosotros y nosotros estemos dispuestos a que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas, de tal manera que podamos ser esos instrumentos, esos candelabros que Él pueda poner con esa luz que emite el alcance de todos aquellos que busquen sinceramente la verdad. Dios bendiga su palabra, ese es mi deseo y oración. Amén. Buenos días, apreciados hermanos, y tengan un feliz sábado. Un gusto compartir con ustedes estas nuevas lecciones. Recordemos que nuestro título es Un mensaje para las multitudes. Y en el último tópico tenemos corazones encendidos. Realmente esta lección nos llama a que nosotros seamos servidores.
a que seamos como el rocío de Jehová que cae sobre la tierra, que muchas veces no es mucho. El rocío no es una lluvia, es poco. Así que seamos como eso, que cuando no nos esperan, allí estemos. El primer tópico nos dice, explica nuestra mayor necesidad en este momento. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad, hermanos? ¿Hemos pensado en eso? Dice Jesús, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué dijo Jesús? Porque estas palabras son inspiradas de Dios. Y el evangelista lo dijo así. Pero también dice algo muy interesante. Versículo 3, capítulo 3, versículo 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay una tarea muy importante aquí, hermanos. Nosotros podemos pensar que tenemos que mejorar, que tenemos que ser verdaderos cristianos, que tenemos que tener el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo viene el Espíritu de Cristo? Tenemos que pedirlo. Tenemos que pedir que el Consolador que dejó Jesús antes de irse trabaje en nosotros, de tal manera que nosotros podamos ser como Él. Es necesario, es nuestro deseo, ¿verdad? Es nuestra necesidad ser como Él. Pensemos, reflexionemos mucho en lo que nos dice esta nota tan preciosa que tenemos aquí del Espíritu de Profecía. Compañeros de labor, debemos procurar que Jesús, el inestimable Jesús, more en nuestros corazones con mayor plenitud si queremos tener éxito al presentarlo a la gente. Tenemos una gran necesidad de la influencia celestial del Espíritu Santo de Dios para dar poder y eficiencia a nuestra obra. Necesitamos abrir nuestro corazón a Cristo, lo necesitamos, hermanos. Tenemos necesidad de una fe más sólida y una devoción más ferviente. Pidamos la fe porque nosotros no tenemos fe, pidámosla. Necesitamos morir al yo y abrigar en nuestras mentes y corazones un amor reverente por nuestro Salvador. Cuando busquemos al Señor de todo corazón, lo hallaremos y nuestros corazones arderán con su amor. Esto es una promesa y esto se tiene que cumplir y se tiene que sentir. Lo tenemos que sentir, necesitamos sentirlo, hermanos. El yo se volverá insignificante y Jesús será todo y una totalidad para el alma. ¡Qué belleza! Realmente necesitamos esto. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos morir al yo, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje a otras almas. Esto es amor. Esto es amor. Vamos a leer más adelante. El alma verdaderamente convertida es iluminada desde lo alto y Cristo llega a ser dentro de esa alma una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se imaginan ustedes? Si alguna vez vieron ustedes una vertiente de agua, yo lo vi, una vertiente de agua, está constantemente saliendo y parece que quiere explotar. Y sale un chorro alto y luego cae y se desliza y se desplaza. Siempre está, esa agua siempre está. Así debe ser en nosotros. Sus palabras, sus intenciones, sus acciones podrán ser malinterpretadas y falsificarse. Podrán malinterpretarse y falsificarse. Pero no le importa, al cristiano no le importa, porque tiene en juego mayores intereses. Hermanos, es como Moisés. Él veía lo invisible, él veía al que no se ve y seguía por eso, con fe, con fuerza, y era bendecido por eso.
no toma en cuenta la comodidad presente, no tiene ambición de hacer alarde de nada, no busca la alabanza de los hombres. Su esperanza está en los cielos y marcha siempre adelante con su mirada fija en Jesús. Hace el bien porque es bueno hacerlo y porque solo los que lo hacen tendrán entrada en el reino de Dios. Es bueno y humilde y se preocupa para que los demás sean felices. Nunca dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sino que ama a su prójimo como a sí mismo. Su manera de ser nunca es brusca ni dictatorial, como la de los que no creen en Dios, sino que refleja la luz del cielo sobre los hombres. Es un leal y valeroso soldado de la cruz de Cristo que sostiene en alto la palabra de vida. Hermanos, pensemos un poquito. Hemos pasado 3 meses estudiando la vida de David. Vimos sus grandes errores, sus defectos, su amor por Dios, su dedicación, su arrepentimiento genuino, sus palabras que escribió pensando en servir a Dios. Ahora nosotros tenemos los hechos de los apóstoles. Hay una cosa que siempre me llama la atención y piensen ustedes, a ver si no se lo han meditado en su mente. El Antiguo Testamento es la ley y la vida. El Nuevo Testamento es el testimonio de aquello que se debía vivir y que muchos quisieron vivirlo, y que muchos no lo comprendieron y que muchos no lo aceptaron. Ahora nosotros tenemos esta explicación tan maravillosa de personas que vivieron con el Salvador, que compartieron su vida, que lo miraron de cerca, al lado, que estuvieron con Él, que conocieron tantas cosas con Él, que vieron un carácter tan diferente de todos los caracteres que se manejaban en el mundo, que no había nadie como Él. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ser como Él. Nosotros también tenemos que querer ser como Él. Es nuestro líder, es nuestro Salvador, es nuestro ejemplo, es nuestra vida, es su sangre que nos limpia, es su justicia que nos cubre, es todo. Y el espíritu de profecía dice, cuando dice todo, cuando Dios dice todo, es todo, todo completo. Entonces, así como Nicodemo habló con Jesús y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nosotros sabemos cómo puede nacer de nuevo. No le vamos a hacer esa pregunta al Maestro. Tenemos que pedirle su Espíritu Santo, su bondad, su misericordia, su amor y todas las cosas que atañen a la salvación. Hermanos, nosotros sabemos que tenemos que hacer el bien y muchas veces nos equivocamos, muchas veces, y todos los días pedimos perdón por nuestras faltas y nos preguntamos, ¿cuánta necesidad de Jesús tenemos todos los días? Que nuestros corazones estén encendidos para servir al Maestro. Que Dios nos envíe el Espíritu Santo en todo momento, en todo lugar, a cada momento, a cada segundo, para que hagamos la voluntad de aquel que nos quiere llevar a la ciudad celestial. Que sea este nuestro deseo y oración, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación, haremos un breve repaso de la lección número 1 del sábado 3 de abril, que lleva por título Un mensaje para las multitudes. El texto áureo se encuentra en Miqueas 5:7 y nos dice: El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, la cual no espera a varón, ni aguarda a hijo de hombre. El texto inspirado nos dice lo siguiente: El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por las luchas del mundo. El día domingo lleva por subtítulo Llamados a ser una bendición.
El pueblo de Israel fue llamado a ser una bendición para las demás naciones. Era propósito de Dios que impartieran el mensaje de salvación a estas naciones, que impartieran su conocimiento, su ley y su amor a las naciones circundantes. Pero fallaron en su cometido. Dios, vez tras vez, envió a sus mensajeros para que los amonestaran, pero ellos rechazaron las amonestaciones y rechazaron a sus mensajeros. El día lunes lleva por subtítulo Característica de los elegidos, y bajo este subtítulo pudimos ver que el pueblo de Israel fue entrampado por el enemigo y cayó primero en la idolatría y luego en un orgullo nacionalista que hizo que se encerraran en sí mismos y no compartieran la luz de la salvación a las demás naciones. La característica que se debía reflejar en ellos era la humildad. Dice el texto: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. La humildad era el atributo que se debía reflejar en ellos. Debían aprender de Cristo y ser mansos y humildes de corazón. Pero hicieron lo contrario. El día martes nos dice una tarea diferente. Contrario al egoísmo religioso del pueblo de Israel, cada cristiano debe acudir humildemente a Jesús para hacer luz para el mundo. Debemos empezar primeramente ¿dónde? Siendo luz, con los más cercanos, en nuestro hogar. Debemos impartir el mensaje y enseñar de Jesús, el conocimiento que tenemos de Cristo, a nuestros niños primeramente y a nuestros familiares. Y luego proyectarnos más hasta los confines de la tierra. El día miércoles nos habla de el secreto del poder. ¿Cuál es el secreto del poder? ¿Cómo nosotros podemos obtener poder para ser una luz para el mundo? Y este secreto lo hallamos en el Espíritu Santo. Debemos pedir a Dios que nos llene de su Espíritu para que podamos tener poder para iluminar al mundo. Debemos ser canales por los cuales fluya el aceite del Espíritu Santo para comunicar el mensaje a los demás. El día jueves llevaba el subtítulo de Corazones encendidos. Para que nuestros corazones estén encendidos del amor de Dios, debemos nacer de nuevo. Debe ocurrir un nuevo nacimiento en nosotros. Debemos poner en primer lugar a Jesús. Nos dice una partecita de la nota: compañeros de labor, debemos procurar que Jesús, el inestimable Jesús, more en nuestros corazones con mayor plenitud, si queremos tener éxito al presentarlo a la gente. Tenemos una gran necesidad de la influencia celestial, del Espíritu Santo de Dios, para dar poder y eficiencia a nuestra obra. Debemos acercarnos cada día más a nuestro Padre Celestial. Debemos permitir que nuestros corazones sean llenos del Espíritu Santo. Debemos poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida. De esta manera podremos impartir este mensaje. Un mensaje que es para las multitudes. Todos deben conocer el amor de Cristo. Y nosotros estamos llamados a ser una luz para el mundo. Que la gracia y las bendiciones de Dios sean con nosotros. Y que seamos una luz para todas las personas que nos rodean. Amén.